Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar una vez más acá en este lugar. Vamos a darle gracias también al Señor mientras los niños salen a sus clases, los adolescentes también tienen su clase. Ahí va para arriba ese grupo. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar también porque Dios nos permite a cada uno de nosotros ser bendecidos para bendecir. Como dice la palabra, cuando estaban levantando los dineros para construir el templo, y llegó tanta ofrenda, y David decía: Señor, es que de lo que recibimos de tu mano es que nosotros damos. Yo creo que es la mejor manera de nosotros pensar cuando Dios nos da el privilegio de poder presentar una ofrenda. Y sabemos todos nosotros ya qué hacemos nosotros en esta iglesia con esas ofrendas, y le damos gracias al Señor porque ustedes son partícipes de todas las bendiciones que nosotros como iglesia podemos sembrar en muchos ministerios. Entonces vamos a orar también por esas ofrendas. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que cada uno de nosotros tiene de poder traer y presentar una ofrenda delante de ti. Lo que nosotros apartamos, Señor, es solamente una parte de todo lo que tú nos das, de todas las bendiciones que tú nos das, porque aunque los tiempos sean difíciles, aunque la economía esté colapsando, Señor, tú has permanecido fiel con cada uno de nosotros. Seguramente hemos tenido que limitar muchas de nuestras cosas del día a día, seguramente muchos gustos, muchos lujos. Hemos tenido que ajustarnos, Señor, conforme los tiempos van cambiando, pero siempre hay provisión, Señor. Y que nosotros podamos tener una convicción de siempre, Señor, traer algo de lo que nosotros hemos recibido de tu mano, para poder sembrarlo en esta buena tierra, para que la palabra de Dios se siga predicando, para que esta casa de predicación se mantenga siempre abierta y disponible para glorificar y exaltar tu nombre. Señor, como dice el apóstol Pablo en Corintios, no damos por necesidad, ni damos por obligación, damos con un corazón alegre, un corazón agradecido. Y como dice también el apóstol Pablo ahí, cada quien prepara conforme haya prosperado. Entonces entendemos que los tiempos pueden estar cambiando, pero conforme hayamos prosperado, cada semana nosotros presentamos esta ofrenda con toda gratitud y con el entendimiento de que tú eres el dueño de todas las cosas. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Precisamente de eso quiero compartirles en esta mañana. Hemos estado hablando en 2 de Corintios y hoy precisamente vamos a tocar un tema interesante. Ayer estaba con algunos hermanos, estaba con el hermano Alex y el hermano Humberto. Estuvimos en una conferencia del ministerio de John MacArthur y ellos hacen unas conferencias sobre predicaciones positivas de la palabra. Y estaban compartiendo algo sobre la importancia de enseñar la palabra de manera como está la palabra, de manera pura. Y ellos mencionaban ahí un texto de Pablo, yo lo voy a mencionar ahorita más adelante, se llama De parte de Dios delante de Dios, en 2 de Corintios, ahí en el versículo 17 del capítulo 2. Pero hay un libro también de Sugel Michelén que se llama así, De parte de Dios delante de Dios, y habla del cuidado que tenemos que tener los predicadores hoy en día, de predicar la palabra como debe de ser. Yo pienso que Dios está hablando a nuestro corazón, porque ayer estábamos en esa conferencia que estaba planeada hace quizás unos 2 meses, ya yo tenía la invitación. Y preciso, hermanos, una vez más, tenemos que predicar la palabra como lo hemos estado haciendo en el orden, y no es una coincidencia, hermanos, es una diosidencia, así como sucedió hace 8 días. Que predicamos sobre el perdón, y yo había estado en esa conferencia donde el pastor Moreno hablaba del perdón que tuvo por el asesino de su bisnieta. Y hoy precisamente también coincide, o dioside, que estamos hablando de 2 de Corintios 2, 12 al 17, donde Pablo está hablando de eso, y ayer tener también esas conferencias. Y entonces entiendo que realmente quien nos está hablando como iglesia es Dios. Hermanos, tengan la plena certeza que domingo tras domingo no habla Camilo del Valle. Es Dios el que nos habla a todos, porque me habla incluso a mí. Entonces es Dios el que nos habla. Quiero que me acompañen a la lectura en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 17.
Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 2, 12 al 17. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En estos versículos finales del capítulo 2, el apóstol Pablo continúa con el tema de la carta enviada a los Corintios. Está hablando todavía o mencionando un poco de la primera carta a los Corintios. Él venía hablando en estos versículos anteriores que usted y yo estuvimos estudiando, venía hablando del arrepentimiento, venía hablando del perdón, venía hablando de la restauración, y ahora vemos a un Pablo que está entre la espada y la pared. Está en esa situación por el profundo amor que él le tenía a los corintios. No pareciera cuando uno lee la primera carta a los Corintios, pero realmente el apóstol Pablo tenía un profundo amor por los corintios. Quiero leer los dos primeros versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Realmente era asombroso que el apóstol Pablo dejara esta oportunidad tan grande de predicar el evangelio en Troas. Sabemos que el apóstol Pablo no perdía oportunidad para predicar a Cristo, pero él dejó esa gran oportunidad que se le presentó en Troas, donde él mismo está diciendo que se le había abierto grande oportunidad. ¿Y por qué la dejó? ¿Por qué pasó esta gran oportunidad? Por la angustia que tenía de no saber nada de Tito, quien traía noticias de los corintios. Ahora, probablemente el apóstol Pablo había quedado de encontrarse con Tito en Troas para recibir entonces un informe de lo que había pasado con la iglesia de Corinto después de haberles enviado esa carta tan fuerte, la primera carta. Y entonces al ver que Tito no llegaba, el apóstol se angustió, se preocupó, en parte porque Tito no llegaba. Y en ese entonces pues ellos no viajaban en primera línea, en avión, ni en tren, ni en buses. No, ellos viajaban por el desierto, por los caminos, en caballo, en lo que tuvieran, a pie muchas veces. Habían muchos ladrones. Entonces, él también estaba preocupado por Tito, pero él se estaba preocupando también porque él necesitaba saber qué habían respondido los corintios a esa primera carta. No es como ahorita que tú mandas un mensaje y luego en segundos ya tienes respuesta, no. Él mandó la carta y esperé meses para saber qué respuesta tenían. Y al ver que Tito no llegaba, el apóstol Pablo se angustió bastante. Entonces él decidió ir de regreso, hermano. 250 millas. ¿Qué hay de aquí a 250 millas? Díganme. ¿Qué ciudad o qué pueblo que hay? Imagínate, regresar a San Antonio y no en carro, como les digo, a pie o en caballo o lo que hubiese a su alcance. 250 millas aproximadamente de Macedonia de Troas a Macedonia otra vez para regresar.
Ahí tengo más o menos un mapa. Aquí está Troas, en esta parte donde está este globito grande, aquí está Troas, y tenía que ir de Troas hasta Macedonia, toda esta parte atravesando por Filipos y llegar aquí a Macedonia, para ver qué había pasado con Tito, ¿sí? Entonces, vemos la preocupación del apóstol, vemos realmente que el apóstol estaba interesado en escuchar de parte de Tito lo que los corintios habían enviado a decir. Pero el apóstol llega a Macedonia a encontrarse con Tito. Él sabía que Tito tenía que cruzar por ahí y él dijo, pues lo alcanzo en el camino, pero allí tampoco lo encontró. No lo encontró y entonces la angustia del apóstol Pablo fue aún mayor. He titulado la enseñanza de hoy Triunfantes en Cristo y ahorita vamos a ver por qué. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Ya nos estaba dando a entender el apóstol Pablo qué le pasó en Macedonia. Él llegó a encontrarse con Tito, no lo encontró y más angustia y más problemas tuvo. En un comentario que se llama la Biblia Popular dice, aquí podemos entrever el corazón del apóstol como pastor. Había considerado necesario ser severo con los corintios. No había sido fácil para él, pero tuvo que hacerlo. Ahora estaba tan ansioso que no se podía concentrar en ninguna otra cosa, por saber cómo habían respondido a su carta de preocupación. Entonces el apóstol Pablo está demostrando en estos versículos su sensibilidad ante la responsabilidad que tenía con la iglesia de Corinto, su amor y el cuidado que tenía por ellos. Él estaba esperando que Dios estuviera obrando en esa iglesia y que los hermanos realmente tuvieran un espíritu de arrepentimiento por amor a Cristo. Esas eran las noticias que el apóstol Pablo estaba esperando. Primera de Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Creo que voy a necesitar un par de baterías, hermano, porque siento que se va y vuelve el sonido. Entonces, el apóstol Pablo necesitaba escuchar de los corintios que ellos habían recibido bien la carta y que esa carta había cumplido su propósito. ¿Cuál era el propósito? Que se arrepintieran y que corrigieran sus caminos. Entonces, en estos dos versículos, en el versículo 2 y el versículo 13 de Segunda de Corintios, podemos aprender del apóstol Pablo la persistencia y la responsabilidad que conlleva la obra de Cristo. Esa compasión que lo lleva a Troas, aprovechando las puertas abiertas, pero al mismo tiempo la necesidad de tener noticias de su amigo Tito, de su compañero de ministerio, sobre los resultados de la carta a los Corintios. Entonces Pablo, que es un hombre transparente, que es un hombre sincero, y sus emociones siempre estaban en Cristo. Él no actuaba por las emociones de Pablo, él actuaba por Cristo, guiado por Cristo. Su corazón latía por Cristo, su corazón latía por la obra de Cristo. El apóstol Pablo sabía tomar decisiones y así lo hizo en este caso. Él no abandonó a Troas, porque hay evidencia que él estuvo ahí en Troas en otras ocasiones. Entonces, no quiere decir que él nunca fue a Troas. Él no abandonó a Troas, porque hay evidencia de que estuvo allí muchas veces y ministró a los hermanos de Troas. De hecho, allí en Troas fue donde sucedió el episodio de Eutico, ese joven que cayó de la ventana. ¿Quiénes recuerdan esa historia? Les decía que esa fue mi primera predicación en esta iglesia, la primerita.
el ABC de Utico. Después se las comparto también, porque ya han llegado muchas personas nuevas, gracias a Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo, claro, él dejó esa oportunidad tan grande en Troas, como que hizo un stand-by, luego regreso, pero ahorita hay una prioridad. Entonces, él no estaba abandonando su ministerio, solamente que el apóstol Pablo tenía sus prioridades muy definidas. Él tenía sus prioridades muy claras. Y en esta etapa de su vida, lo que estaba sucediendo con Corinto, para él era muy importante, para él era una prioridad. Y hemos hablado de eso, a veces hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Y nosotros tenemos que saber establecer cuál debe ser nuestra prioridad. Entonces, cuando nosotros asumimos un compromiso, debemos cumplirlo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Aunque nos tengamos que sacrificar por hacerlo. A veces asumimos un compromiso y luego cuando tenemos que cumplirlo, nos da una flojera, una pereza. Ay, ¿yo por qué abrí mi boca? ¿Por qué dije eso? Pero cuando nosotros hacemos un compromiso, lo debemos cumplir, aunque nos tengamos que sacrificar por ello. Y más cuando se trata de la obra del Señor. Con mayor razón, tenemos que esforzarnos para cumplir nuestros compromisos con Dios. Lucas capítulo 9, versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder, todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y esa palabra vida allí en ese versículo de Lucas se puede referir al estado de estar vivo o también se puede referir a la condición de vivir. Pero nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a entregar tanto nuestra condición de vivir como nuestro estado de estar vivo por la obra de Cristo. Todos nosotros, todo lo que somos, lo debemos entregar por la obra de Cristo. Pero el apóstol Pablo, por un momento, hace un stop en su narración, hace una pausa en su narración sobre ese encuentro que tuvo con Tito y lo retoma nuevamente más adelante en el capítulo 7, versículo 5. No crean que los voy a dejar con la intriga, al final les voy a decir, porque no hay nada tan aburridor como uno quedarse en continuará. Hoy en día que usted está viendo la televisión y como ya es por YouTube y Netflix y todos esos canales, usted se puede ver todos los capítulos en una noche. Pero antes cuando usted veía una serie o la novela o algo y continuará hasta dentro de 8 días. Y uno esperando qué iba a pasar con Colorina y qué iba a pasar con Verónica Castro, si llegaba o no llegaba Jorge Eduardo. Y uno esperando todas las semanas si aparecía o si descubrían a Jorge Eduardo. No, hoy en día usted se avienta toda la serie completo. Bueno, como estamos en la nueva moda, yo ahorita les digo qué pasó con Tito y Pablo. Pero él hace una pausa ahí. A continuación, el apóstol Pablo hace una exposición, escuchen, de quién realmente debe llevarse el protagonismo en todo esto que él está hablando. El protagonismo no se lo debe llevar Pablo, ni se lo deben llevar sus problemas, sino Cristo y su victoria. Y por eso entonces él, después del versículo 14, comienza hablando de triunfantes en Cristo, y por eso es que yo quiero compartir triunfantes en Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, y no quiere que ellos lo vean a él por su valentía, por su actuación de amor y de misericordia, sino que ellos vean a Cristo, quien realmente debe ser el centro de toda la atención. Y eso es lo más importante. Hermanos, procuremos que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo. Y entonces en el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estos versículos probablemente están inspirados en esos desfiles romanos. Esto es solo una idea de una película, ¿no? Pero esos versículos seguramente están inspirados en los desfiles romanos, cuando ellos ganaban las batallas y llegaban entonces de las batallas. El desfile era encabezado por el comandante de la batalla, el general o el que haya sido el comandante de la batalla. Luego lo seguían unos soldados y también lo seguían los reos, y también en ese mismo desfile iban unos sacerdotes esparciendo unos saumerios. Entonces en ese desfile los reos que iban, habían dos grupos: los reos o los presos que se habían entregado voluntariamente. Entonces ellos eran perdonados, iban en un grupo aparte, los que eran perdonados, pero aquellos que resistieron y que no se entregaron, que fueron capturados, eran los condenados a muerte, iban en otro grupo. Entonces, al paso del desfile, esos sacerdotes paganos iban ofreciendo incienso a sus dioses. Y este incienso, los que han tenido la oportunidad de ir a algún lugar donde quemen bastante incienso, este incienso es bien fuerte, se siente fuerte. A mí me gusta, ¿no? O tengo un buen recuerdo de cuando estaba niño, que iba de pronto a las procesiones o algo y quemaban todo ese incienso. Tengo un recuerdo de que me gustaba ese olor, ¿no? Pero está bien, si no le gusta, pues no le gusta, no lo huela. No vamos a quemar hoy incienso, no se preocupe. Pero ese incienso, hermanos, tenía un protagonismo en ese desfile. Porque el incienso, para aquellos que habían sido perdonados, ellos olían eso, ellos sentían el olor de la vida, ¿sí? Pero los que habían sido condenados a muerte, ese mismo incienso, para ellos les traía trauma. Ese aroma era el aroma de la muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de eso y muestra la diferencia. Él nos quiere mostrar cuál era su posición. Aún en medio de esa angustia que el apóstol Pablo tenía porque no aparecía Tito, el apóstol aún se consideraba un reo también. Él dijo: aquí no se trata de mí, yo soy un esclavo, yo soy un reo. Pero él, por rendirse ante el rey, él había sido perdonado, y eso era lo que al apóstol Pablo le trajo esa paz en medio de esa angustia. Recordemos que el apóstol Pablo seguía siendo atacado, seguía siendo cuestionado por no visitar a los corintios, y esa espera prolongada de Tito le trajo quizás al apóstol algunos pensamientos tristes o algunas dudas sobre si los corintios no querían saber nada de él, o estaban ofendidos o estaban dañados por esa carta que él les había enviado. Pero el apóstol recuerda todas estas imágenes, y por eso habla del olor de muerte, del olor de vida, de los reos, de los que fueron perdonados, de los que no. Y él entonces con todo esto se refugia en Cristo y se refugia en la victoria de Cristo, ya que Cristo es quien tenía el control de todo esto, y el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Él estaba hablando de sí mismo y de todos aquellos que anunciamos el evangelio. Nosotros venimos a hacer ese olor de vida o ese olor de muerte, dependiendo de quién lo reciba. El apóstol Pablo había predicado el evangelio a los corintios y a muchos más lugares donde el Señor lo había llevado, y todos aquellos que lo atacaban también habían escuchado seguramente el evangelio por boca del apóstol Pablo. Pablo hablaba sobre ellos. Y este evangelio que el apóstol Pablo enseñaba a muchos de los que no lo querían recibir, pues ese evangelio era para ellos como el olor de muerte. Y entonces cuando veían a Pablo, cuando escuchaban a Pablo, Pablo se convertía en ese olor de muerte para todos aquellos que no querían recibir el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo aún sigue defendiéndose ante las acusaciones de algunos en la iglesia de Corinto. Desde los primeros versículos de esta carta ya lo estudiamos. Y aquí entonces el apóstol Pablo aprovecha una vez más para recalcar su sincero compromiso con el evangelio y con Jesucristo. Él hace
un enfático contraste, hace un claro contraste entre él y quienes han falsificado el evangelio. ¿Para qué? Para conquistar a los corintios, aprovechándose de la fe de los corintios. Y el apóstol Pablo les dice claramente que él no tiene nada que esconder porque él se ha presentado a ellos con sinceridad y sabiendo que Dios mismo le estaba observando. Y entonces hay una aplicación en todo esto. Nosotros hemos aprendido que Pablo tenía claro quién era él en Cristo. Y él nos enseña siempre quiénes somos nosotros en Cristo. Y en esta porción del versículo 14 al versículo 17 hay 3 somos que es importante que nosotros memoricemos. El primero es somos el triunfo de Cristo. El segundo, somos el aroma de Cristo. Y el tercero, somos los heraldos de Cristo. Esto suena como a un cuarteto de música gospel, pero no. Ya les explico qué es. Somos el triunfo de Cristo, somos el aroma de Cristo, somos los heraldos de Cristo. Ustedes me dicen, pastor, estoy más perdido que el hijo de Limber. No le entiendo lo que usted me está diciendo. Usted empezó hablando de una cosa y va en otra. Vamos a entender. Vamos a poner aquí las cosas como vamos. Pablo está esperando noticias de los corintios por Tito. ¿Okay? Está esperando a Tito. Y Tito no llega con las noticias. Pablo está un poco angustiado por Tito y la respuesta de los corintios. Y nos deja ahí esperando. Y luego empieza a hablar de todo esto. De los desfiles, del olor de muerte, de... Todo esto tiene que ver, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo le escribió a los corintios una carta muy pesadita. Entonces el apóstol Pablo se consuela a sí mismo diciendo, ok, yo sé lo que les escribí, fue muy fuerte, pero yo sé quién soy en Cristo. Entonces, de alguna manera él necesitaba darse ánimo y decir, sea lo que sea que los corintios hayan respondido, yo a Cristo no le fallé. Y entonces por eso es importante que tengamos claro esto. Somos el triunfo de Cristo, somos el aroma de Cristo, somos los heraldos de Cristo. Cuando hablamos de que somos el triunfo de Cristo, en la Nueva Traducción Viviente, esa misma porción dice, así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? A salvar lo que se había perdido. Luego dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces usted y yo, hermanos, estamos en el plan redentor de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él, hermanos, Cristo, peleó una batalla para rescatarnos y triunfó. Entonces Él también tiene un desfile victorioso. ¿Y usted y yo en qué grupo de reos o de esclavos estamos? Dígame usted, ¿en qué grupo de reos o de esclavos estamos? En los que fuimos perdonados. Entonces, ¿cómo vamos en ese desfile? Relajados, felices, tranquilos. Que se preocupen los de atrás, que no se rindieron. Usted y yo nos rendimos a Cristo, le pertenecemos a Él, y eso nos asegura la vida eterna. No resistimos. Aquellos que resisten entregar su vida a Cristo, bueno, que sigan resistiendo a ver qué les espera. Pero usted y yo, hermanos, no hemos resistido. Y si usted está hoy en esta mañana en este lugar y aún está resistiendo a entregar su vida a Cristo, yo le recomiendo que se rinda a Cristo, porque al final verá usted y disfrutará la victoria de Cristo. Tú y yo somos el trofeo, tú y yo somos el botín que Cristo rescató en la batalla, y por eso mismo nosotros debemos sentirnos gozosos
que por habernos rendido ante Él nos haya perdonado la vida. Somos el triunfo de Cristo. Segundo, somos el aroma de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice: anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. Parte de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el ofrecer el incienso como un acto de adoración a Dios. Incluso Dios mismo les había dado la receta para preparar el incienso que se debía usar en el templo. Y la receta está en Éxodo 30, 34, 36. Léala, pero no lo vaya a preparar en su casa. No, de verdad, no lo prepare, porque ese incienso fue ordenado exclusivamente para la adoración en ese momento en el templo. No lo debe preparar cualquier persona, ¿ok? Cómprese un perfumito de $3 ahí en el centro de McAllen y ya con eso listo. O échese pinesol, lo que sea, pero no se ponga a preparar ese incienso. Pero hermanos, usted y yo, como ese incienso que es ofrecido a Dios, somos ese olor fragante que ambienta la tierra proclamando la victoria de Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestra manera de vivir a Cristo, nuestra manera de experimentar a Cristo, nuestra manera de mostrar a Cristo, es ese aroma que nosotros expelemos o que nosotros brindamos a nuestro alrededor. Y asimismo nosotros nos convertimos en ese aroma de vida o en ese aroma de muerte cuando estamos siendo un testimonio vivo de Cristo. A veces algunos aromas nos traen buenos o malos recuerdos. Quizá un perfume te pueda recordar personas buenas o malas en tu vida, y eso pasa. A veces uno huele un perfume y uno se recuerda de alguien que no le caía bien o que le hizo algún daño en la vida y siempre usaba ese perfume y uno no lo quiere ni oler. Pasa mucho cuando los novios, no, ay, no, ese era el perfume que usaba mi exnovio, mi exnovia, y ya no lo quieren ni oler. Pero por el contrario, hay perfumes que cuando uno los huele, uno dice: ay, esto me acuerda de mi tita, o esto me acuerda de mi amigo que tanto quería y hace tanto tiempo no lo veo, cosas así. Hay perfumes que le recuerdan a uno, a personas, entonces, y nos transportan a esos momentos, hayan sido buenos o hayan sido malos. El aroma de Cristo, somos sus hijos. Ese es el perfume de Cristo. Usted y yo somos el perfume de Cristo. Somos el aroma de Cristo. Quienes realmente estemos viviendo en su propósito perfecto. Somos el aroma de Cristo. Y tú y yo, hermanos, debemos vivir de tal manera que puedan decir: por aquí pasó Cristo. ¿Sí? No se preocupe, hermano, si usted usa una loción barata o cara, no sé qué. Pero si usted y yo estamos viviendo una vida de obediencia a Cristo, por donde caminemos, vamos a dejar la fragancia de Cristo, vamos a dejar el olor de Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el aroma de Cristo. Y por último, somos los heraldos de Cristo. La pregunta del apóstol Pablo es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son aquellas que ya tienen una respuesta ahí. Y hay una respuesta afirmativa y una respuesta categórica. Y la pregunta del apóstol es: ¿quién es suficiente? Y continúa diciendo: ¿quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Y esa pregunta el apóstol Pablo también nos la está haciendo a nosotros. Y hay una respuesta clara. La respuesta es: todo aquel que ha sido rescatado de la muerte, que es el triunfo y el aroma de Cristo. ¿Quién es suficiente? ¿Quién está calificado? Todo aquel
que ha sido rescatado de la muerte, que es el triunfo y el aroma de Cristo. Hermanos, nuestra única capacidad que necesitamos para cumplir estos requisitos es hablar con sinceridad la palabra de Cristo. El heraldo era un mensajero. El heraldo era el mensajero que usaban los reyes, que usaban los gobernantes de la época para enviar, valga la redundancia, mensajes. En Hechos capítulo 13, versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está hablando de que somos heraldos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Somos heraldos. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos heraldos. Por eso usted y yo somos llamados a ser entonces los heraldos de Cristo, anunciando siempre las buenas nuevas de salvación. Ahora llega la mejor parte. ¿Qué pasó con Tito? Mínimo más de uno ya estaba preocupado toda la predicación. Pastor, se acabó el culto y usted no nos contó qué pasó con Tito. Ya no me va a entrar la comidita ahorita, ese taco me va a entrar en reversa porque ¿qué pasó con Tito? Les voy a contar qué pasó con Tito y esta es la conclusión. Pablo pudo encontrarse con Tito y recibió buenas noticias. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 6 al 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted escuche la noticia. Pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo nos alegramos de verlo, sino también de saber que él estuvo muy contento con ustedes, o sea, los corintios. Tito nos contó que desean vernos, que están tristes por lo que ha pasado y que se preocupan por mí. Imagínense, le volvió el alma al cuerpo a Pablo, ¿sí? Al oír esas noticias me puse más contento todavía. La carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberla escrito. Lo lamenté al principio, cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podía suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. Todo se aclaró, los corintios recibieron la exhortación, entendieron que venía de parte de Dios esa carta, reconocieron su falla, corrigieron lo que estaban haciendo mal, defendieron al apóstol Pablo, estaban deseosos de verlo, todo feliz. Qué bueno cuando uno ve una película y termina un final feliz. Hoy en día ya no les gustan poner finales felices en las series ni en las películas, por eso no las veo, pero me gusta cuando hay finales felices. Y este fue un final feliz. La respuesta de los corintios, esta parte, hermano, escúchela con mucha atención. La respuesta de los corintios a la carta de Pablo confirma que la palabra debe ser enseñada con autoridad. La palabra debe ser enseñada con autoridad. Pablo no dudó ni por un instante en hablar de parte de Dios y delante de Dios, como dice ahí el versículo 17. Dice, pues no somos como muchos
que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hoy, hermanos, hoy existen muchos predicadores, existen muchos maestros y existen muchos creyentes que predican el evangelio, cuidándose de no ofender al pecador. Y los hemos escuchado, yo los he escuchado, y algunos me han dicho, no hable tan fuerte, pastor, no hable de esos temas, eso no es popular, eso no es bueno, no hable de eso, la gente se ofende y se van. Pero esas personas están preocupadas de que se vayan las almas o que se vayan... Mire, John MacArthur dijo esto. Tengo muchas diferencias con MacArthur, pero respeto mucho su ministerio. Y esto que MacArthur dice tiene toda la razón. No suavices el evangelio. No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. No estamos aquí para ser populares. Estamos aquí para ser obedientes. Usted, hermano, predique lo que tenga que predicar, lo que la Biblia diga, no tenga temor, enseñe lo que la Biblia dice que tenemos que enseñar. Hay quienes evitan enseñar con autoridad sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado, porque seguramente ellos mismos son culpables y no quieren sentirse expuestos, no quieren sentirse confrontados ellos mismos. Entonces ellos buscan suavizar la enseñanza para que la gente se sienta bien o se sienta cómoda. El éxito de un ministerio no es la cantidad de personas que lo siguen o la cantidad de personas que llenan los púlpitos. Eso no es éxito. Eso no es sinónimo de éxito. Porque es muy fácil. Yo acá puedo hacer 2, 3 cambios. Cambio la doctrina y empiezo a predicar de la prosperidad y de sanidades y milagros y todo. Cambiamos las luces, cambiamos toda la alabanza, cambiamos todo y yo les aseguro que ustedes no encontrarían ni siquiera lugar para ustedes. Pero eso no va a pasar. Mientras yo esté aquí, no va a pasar. Si alguno quiere que pase, pues sencillo. Ya saben qué deben hacer. Hermano, yo propongo que le pidamos la renuncia al pastor porque no nos deja crecer. Oh, yo me voy feliz para que crezcan fuera de la palabra. Pero yo, hermanos, no voy a hacerlo. La palabra de Dios debe ser enseñada con la autoridad que ella misma representa. No debe ser manipulada. Cuando yo me paro aquí a predicar, y lo mencionaba el pastor que enseñaba ayer, yo no me paro aquí a predicar con mi autoridad. Yo la autoridad que tengo es porque abro este libro santo y ese libro es el que me da a mí la autoridad, porque este libro es la autoridad, es la autoridad. El día que un predicador no use este libro santo para predicar, no tiene autoridad. Por más apóstol que lo llamen o arcángel que lo llamen o qué sé yo. La autoridad la da la palabra. Ahí versículo 17 dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Escuchen cómo dice acá. Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Hermanos, yo se los he dicho muchas veces, Dios sabe que yo no soy pastor. Yo nunca he querido ser pastor, nunca quise ser pastor, nunca. A mí me gusta ser maestro, pero soy obediente. Y si el Señor dijo, vas a ser pastor, entonces vas a ser pastor. Porque nosotros no estamos para satisfacernos a nosotros, sino a Dios. Y lo hago con toda la responsabilidad que eso implica y con todo el cariño que eso implica. Y otras cosas más, sacrificio y cansancio y todo, pero lo hacemos para el Señor, porque somos obedientes al Señor. Pero una de las cosas que sí tengo muy clara en mi vida es que yo no anuncio el mensaje para ganarme la vida.
Yo recibo un salario porque no puedo hacer más. No tengo papeles para hacer otra cosa, pero si los tuviera seguramente trabajaría. Desde los 7 años trabajo, he hecho de todo en mi vida. Entonces buscaría otra cosa, no sería carga para una congregación y con eso no me sentiría. Bueno, yo nunca me he sentido manipulado porque me dan un salario, porque a veces hay pastores que trabajan y entonces es lo que la iglesia le diga o los diáconos le digan, usted tiene que enseñar esto porque yo le pago. No, a mí no. Pues a mí no, me voy, entonces no pasa nada. Yo no, gracias a Dios no tengo esa necesidad. Entonces no predico el evangelio por necesidad. Pero sí hay muchos que lo hacen, hermanos. Y es triste, ¿saben por qué? Porque eso está destruyendo la iglesia de Cristo. Está destruyendo la iglesia de Cristo. Y usted diga, bueno, pastor, eso no tiene nada que ver conmigo. Hermano, cuando usted comparta las buenas nuevas, compártala con autoridad. Con autoridad, no le dé temor decir lo que la Biblia dice, porque lo vayan a rechazar o lo vayan a discriminar, que lo rechacen y lo discriminen. A Cristo lo mataron. ¿Qué vamos a exigir nosotros? ¿No somos merecedores nosotros de algo peor? No, hermanos, no tengamos temor. Al fin, hermanos, al fin de todo, en esta historia, los corintios recibieron la palabra de autoridad de Dios por la exhortación de Pablo y corrigieron su camino, porque de eso se trata. Y tengo 3 preguntas que nos ayudarán también a concluir con esta enseñanza. ¿Somos trofeos dignos de exhibir por Cristo? ¿Somos trofeos dignos de exhibir por Cristo? ¿Cuál es el aroma que estamos dejando a nuestro paso? ¿Cuál es el aroma que estamos dejando a nuestro paso? Y por último, ¿estamos actuando como heraldos de Cristo? Hermanos, necesitamos poner nuestra vida en orden. Yo sé que hay muchas responsabilidades en este mundo y tenemos que cumplir con todas ellas. Pero hermanos, la prioridad de un cristiano es como su nombre lo indica, Cristo. Entonces nosotros necesitamos tener claro cuál es nuestro lugar en el plan de Cristo. Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo, dio su vida por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por Cristo? Hermanos, se los he dicho tantas veces, pero no me canso de decirlo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Cristo nos compró con precio de sangre, le pertenecemos a Él. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida para Él. Dios se encarga de darnos todo lo que necesitamos. No desconfiemos. No desconfiemos. Pastor, ¿usted me está recomendando que renuncie a mi trabajo para servir al Señor? No. Que le sirvas al Señor en tu trabajo. Que compartas el mensaje de Dios. Que des buen testimonio. Porque es que esto se trata de cambiar. No podemos decir que somos cristianos cuando seguimos haciendo malos, ¿cómo se dice? En Colombia decimos chanchullos, como artimañas, cosas malas en el trabajo. Cuando estamos defraudando al gobierno con no pagar los impuestos, sean justos o injustos. Cuando estamos pasándonos una luz en rojo, cuando tiramos un papel por la ventana, cuando damos mal testimonio con el vecino, o sea, tantas cosas en las que nosotros no nos cuidamos, hermanos, y un verdadero cristiano tiene que cambiar. Por eso les decía que las iglesias llenas no son garantías de un ministerio exitoso. Porque hay muchas iglesias que están llenas, pero esas mismas personas que están ahí, vaya uno a saber cómo están viviendo. Igual nosotros acá, nadie sabe, somos pocos. Pero una de las cosas que sí, hermanos, tenga la plena garantía, es que acá el Señor nos ha exhortado siempre y nos ha llamado a vivir una vida transformada, a vivir una vida diferente, a ser buenos cristianos de verdad, a marcar la diferencia. Que nosotros realmente tengamos un cambio sincero, un cambio real, por la palabra y no por la manipulación. Por la palabra. Yo les animo, hermanos, para que usted siga leyendo la Biblia, para que usted siga compartiendo la Biblia, porque es el único mensaje que tiene plena autoridad. Amén. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por cuidarnos, por protegernos, gracias por permitir que mi voz aguantara, Señor, durante este tiempo. Gracias por el mensaje que nos has traído. Señor, entendemos todo lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. Entendemos su preocupación por la respuesta de los corintios, por la carta que venía a traerle Tito. Y podemos entender, Señor, que al fin de cuentas, todo salió perfecto porque Pablo no tuvo miedo de enseñar la verdad y de exhortar con la palabra. Pablo no tuvo temor de decirle a los corintios lo que estaban haciendo mal y lo que tenían que corregir. Y también nos estás hablando a nosotros. Primero, para que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo mal y lo corrijamos, pero también para que nosotros no tengamos temor de enseñar la palabra como es. No estemos diluyendo la palabra y mezclándola con otras filosofías para agradar a las personas, para que no se ofendan, no se sientan mal. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia. Y tú nos darás, Señor, esa capacidad para compartir también con amor y misericordia. Y al mismo tiempo, Señor, hoy nos estás reforzando nuestra identidad en Cristo. Y hoy, una vez más, Señor, tenemos que reconocer el privilegio de ser el trofeo de Cristo, el triunfo de Cristo, de ser el olor fragante de Cristo y de ser un heraldo de Cristo. Gracias porque esto es un privilegio, Señor, y nosotros los que estamos en este lugar lo tenemos. Si hoy en este lugar hay alguna persona que no se ha rendido a Cristo, que seguramente todo lo que escuchó en esta mañana puede ser confuso o sencillamente le dejó más dudas que respuestas, entonces yo le invito para que usted hoy tome la decisión de entregar su vida a Jesús. Que usted le pueda decir a Jesús: aquí me trajiste y quizás no entienda muchas cosas, pero lo que sí tengo claro es que yo he sido un pecador o una pecadora y necesito un Salvador, y ese Salvador eres tú. Yo entrego mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú haciendo tu obra perfecta en mí, y de aquí en adelante yo también pueda ser el aroma de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Cuídense.